Visiting Angels, una compañía muy especial, líder en el servicio de cuidados y acompañamiento de largo plazo para adultos y adultos mayores, presenta Conversaciones para gente grande, con la participación de grandes personalidades e invitados especiales. Recuerda que si tú no puedes acompañar diariamente a tus padres o abuelos, los caregivers de Visiting Angels son tu ángel de la guarda para brindarles apoyo emocional, asistencia no médica en actividades diarias y una relación de confianza. Y nuestros terapeutas están especializados para proporcionarles independencia y bienestar con máxima seguridad y tranquilidad total. Para mayor información, llama a nivel nacional sin costo al 5588 97 11 00 o visita visitingangels.com.mx. Visiting Angels, una compañía muy especial. Buenas noches, bienvenidos sean a esta transmisión nuevamente, Conversaciones para Gente Grande. Mi nombre es Adolfo Quirós y soy el director general de Visiting Angels México. Hoy me da mucho gusto tener en casa y de compartir con todos ustedes la participación del doctor Juan Pablo Ledesma Heyer con el tema la resiliencia en personas mayores, un tema muy interesante hoy en estos momentos, y les voy a platicar un poco de su trayectoria. Él es miembro fundador y activo del Colegio Mexicano de Medicina Geriátrica, AC. Es miembro activo de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Jalisco. Está certificado por el Consejo Mexicano de Geriatría. Es exprofesor de la materia de geriatría en la UNIVA, en el campo de Guadalajara, en el campus de Guadalajara, y es exprofesor de propedéutica médica en la Facultad de Medicina del TEC de Monterrey, también campus Guadalajara. Su estancia formativa como médico asistente de la Unidad de Geriatría de Servicio de Medicina Interna del Instituto Clínic de Medicina y Dermatología del Hospital Clínic y Provincial de Barcelona, España. En julio de 2010 recibe el título de médico general homologado en España y también ha realizado varias publicaciones, entre ellas es coautor del libro No me acuerdo, el verdadero paciente tras la enfermedad de Alzheimer. También es autor de la Agenda Bitácora del Adulto Mayor y sus cuidados en 2017. Y es colaborador con temas de envejecimiento en diversas estaciones de radio. Es una persona muy activa, siempre está compartiendo sus conocimientos y aparte de que es muy activo, es muy solicitado. Y hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros, porque además es productor y conductor de su propio programa de radio con el título Envejecer, emisión semanal de todos los viernes a las 10 de la mañana, precisamente por el 920 de AM, directamente en Guadalajara, Jalisco. Y también es editor de la revista digital online sobre el envejecimiento con el mismo título, Envejecer. Doctor, te damos la más cordial bienvenida, te agradecemos tu participación y tu presencia y estás en casa, así es que si eres tan gentil, por favor, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por la presentación. Hay algunas cosas que ya suenan a pasado. No. Y digo, vaya, que si ha pasado el tiempo ya. Pero todo suma. Y va todo sumando exactamente. Bueno, pues el día de hoy, muchas gracias a Visiting Angels, gracias a ti, Adolfo Quirós, y a todo tu equipo de producción por esta invitación. Y pienso que en tiempos de pandemia es muy importante precisamente hablar sobre la resiliencia. Y el día de hoy, pues ojalá que haya muchas dudas y mucha participación de parte del público que nos está viendo. Y es que en realidad todos hemos vivido en adversidad. Decía la abuela que lo que no te mata te hace más fuerte, pero hemos vivido ya sea enfermedades graves, desastres naturales, pérdidas de seres queridos, hemos sido víctimas de violencia, hemos sufrido infidelidad, amores no correspondidos,
y otras clases de tragedias. Y sin embargo, a pesar de las enfermedades, divorcios, jubilación anticipada y un largo etcétera, todos estamos aquí vivos para contarlos, y esto es lo que hace la definición básicamente de resiliencia. En general es la capacidad que tenemos para afrontar una adversidad y recuperarnos después de haberla vivido. Y es un término muy utilizado en las ciencias físicas para describir precisamente la capacidad que tienen los materiales. Aquí pongo el ejemplo de un resorte, de un metal, que puede ser deformado en su estructura, en su arquitectura, mediante la aplicación de una fuerza, pero que al liberarla de esa fuerza, el objeto vuelve a su estado original, al liberarlo de la presión. Y ese concepto de resiliencia en los materiales fue trasladado a la psicología y a otras áreas de la sociología, específicamente en la psicología, para hablar precisamente de la capacidad que tenemos para recuperarnos después de las adversidades. Y el ejemplo que siempre les pongo a mis pacientes y público es el de un árbol en una tormenta. Si uno se pudiera considerar un árbol en una tormenta, lo ideal sería considerarse una palmera de estas que están a la orilla del mar, ¿verdad? Que llega la tormenta, la ventisca, lo que sea, y que lo puede doblar hasta el suelo, pero después de la tormenta vuelve a estar en su lugar normal. En cambio, un árbol que pareciera muy frondoso en una tormenta podría derribarse de raíz. Entonces me regreso y me recuerdo pues a mi abuelo que me decía que uno tenía que ser fuerte como un roble. Y yo ahora en la memoria de mi abuelo digo, bueno, pues sí, fuerte como un roble, tiene razón, pero también hay que ser flexible como palmera a veces. Y eso no nos resta validez como seres humanos. Entonces, bueno, esta capacidad o habilidad para recuperarse es un proceso, es parte de un proceso de negociación, de afrontamiento y adaptación a fuentes importantes de estrés o trauma. Depende de variables en el individuo, su vida, educación y ambiente, y es un proceso que varía incluso en la misma persona a lo largo de sus diferentes etapas. Por ejemplo, nosotros en México tenemos una población amplia, todavía hay algunos de estos niños de la guerra, de estos niños sobrevivientes, emigrados de la Guerra Civil Española, que fueron recibidos por Lázaro Cárdenas en aquella época y pudieron, pues yo me imagino que han de haber sido muy resilientes, ¿no? Para haber afrontado eso tan fuerte. Cambio de país, pérdida de familias, empezar de ceros, etc. Sin embargo, esa misma persona, ese mismo joven que salió adelante, en el futuro, en la vejez, tal vez ya no fue tan resiliente ni siquiera para soportar un cambio de casa, por ejemplo, ¿no? Que haya habido un cambio de domicilio y ni siquiera eso lo pudo tolerar o soportar. Entonces, va cambiando en nuestras etapas de vida. Esto no significa, esta adaptación que tenemos gracias a la resiliencia, no significa que las personas no nos demos cuenta del problema, que no haya dolor, ni que no se hagan esfuerzos para evitar todo lo mencionado. La resiliencia es esta fortaleza de manejar y lidiar un problema sin dejar de vivir la vida normal, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de vida, tenemos que meter el envejecimiento como parte del proceso normal de nuestra vida. El envejecimiento es la suma de todos los cambios que se producen de forma gradual con el paso del tiempo y que conducen a un riesgo creciente de vulnerabilidad, pérdida del vigor, enfermedad y muerte. Y bueno, pues todos estamos en el proceso, todos vamos a ir para allá, excepto aquellos que, pues, que no vivan, ¿sí? Las personas que, por ejemplo, los que están ahí en la diapositiva, que todos pertenecen al club de los 27, estas personas músicos que vivieron hasta los 27 años, pues en nuestra mente siempre serán jóvenes, porque no pudieron seguir adelante. Pero todos los demás que estamos vivos, estamos envejeciendo. Ahora bien, nuestro organismo va envejeciendo de diferentes
velocidades. Hay unos órganos que tienen un envejecimiento más rápido que otros, pero en general podríamos decir que a partir de los 30 años disminuye más o menos un 1% por año pues nuestras capacidades, 10% por década. Y si así vamos haciendo cuentas, teniendo la teoría o la hipótesis de que a los 30 años estamos al 100% de nuestras capacidades físicas y funcionales, en unos 70 años, a los 70 años tendríamos el 60% y a los 90 años estaríamos al 40%, más o menos. Entonces, con eso, uno podría decir que a los 100 años todavía te queda un 30% de reserva y que puedes seguir con eso adelante. El envejecimiento es algo heterogéneo, progresivo, individualizado, irreversible, que se acompaña de deterioro funcional y que es universal. Es decir, no hay marcha atrás y no debemos de caer en la tentación de consumir productos milagro para evitar o revertir el envejecimiento. Eso únicamente va a hacer que se nos pinten ahí unas canas, pero el cabello está envejecido, ¿sí? Y me puedo estirar un poco, poner un poco de Botox o arreglarme un poco el cuerpo, pero no voy a dejar de envejecer por dentro. Los 4 pilares del envejecimiento que se aplican a cada parte de nuestro organismo son la lentitud, la rigidez, la disminución de la función y el adelgazamiento. Todo eso ocurre siempre en cada parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestros pulmones tal vez con los años ya no son tan flexibles para llenarse de aire al 100%. O nuestros ligamentos, músculos ya no son tan flexibles y son más rígidos, nuestro caminar es más lento probablemente, o nuestra recuperación de las enfermedades es más lenta, nuestra piel es más adelgazada, la corteza cerebral tal vez sea más adelgazada, esté más adelgazada, y así. Esas son las características del envejecimiento, pero bueno, no quiere decir con esto que debamos de deprimirnos y no querer envejecer, sino simplemente saberlo, tenerlo ahí como concepto, porque parte de la resiliencia es precisamente saber qué te toca o qué te va a pasar, ¿sí? Parte de esta resiliencia, de esta superar las adversidades, es saber cómo qué tan duro va a venir el golpe, ¿sí? Entonces, si uno sabe que la vejez consiste en ciertos procesos, pues ahí se lo puede imaginar en sí mismo. El concepto de resiliencia es una idea desde el 2016 y resalta, el concepto de envejecer que tenemos aquí es un concepto que vengo manejando desde el 2016 y resalta el hecho de ser aún durante la vejez, a pesar de las adversidades, sin importar los efectos notorios o debilitantes del paso de los años. Ser en la vejez, seguir siendo, sortear las adversidades, permaneciendo vigentes en el curso de vida, porque queremos ser personas resilientes en cada etapa, especialmente en la vejez. Entonces, sin quererlo, sin saberlo, todo esto de envejecer habla precisamente de resiliencia como una de las piedras fundamentales, angulares, para una vejez exitosa. Así es que, bueno, la gente resiliente tiene algo que ver con la gente optimista. Suelen ser más optimistas. Están intentando ver todo como una experiencia útil al practicar la gratitud. Y no se trata de minimizar, como dice ahí, las experiencias difíciles, sino de tener tiempo de valorar las cosas buenas para cambiar nuestras perspectivas. Las personas resilientes se enfocan en cualidades y fortalezas personales, utilizan la crítica constructiva, suelen desarrollar relaciones cercanas con otros, son emocionalmente conscientes, es decir, entienden sus emociones, pensamientos y conductas y también entienden cómo éstas les afectan, pero además son amables con ellos y con los demás. Lo contrario a ser demasiado autocríticos, por ejemplo, ¿no? Las personas amables es que tienen un sentido de ayuda a la comunidad, pero también son considerados consigo mismos. Suelen ser más condescendientes. La resiliencia se ha visto también, se ha estudiado a nivel pues ya más anatómico y funcional, por ejemplo, en el cerebro.
Y hay estudios que muestran que esto de la resiliencia tiene que ver con factores genéticos, con el entorno social y con las características individuales de la persona que afectan la configuración de ciertas estructuras y circuitos de su cerebro implicados en la forma en que responden, enfrentan y se adaptan a situaciones adversas. Aquí, por ejemplo, quiero mencionar del cerebro resiliente. Resulta que nosotros cuando vemos una persona con Alzheimer, hacemos valoraciones de su memoria y de otras áreas de su mente, de sus capacidades cognitivas, pero también vemos una tomografía o una resonancia de su cerebro para ver cómo está la anatomía, ¿no? Y por lo general, en personas que tienen Alzheimer, ya clínicamente demostrable, su cerebro, su cerebro tiene atrofia, está disminuido de tamaño, tiene algunas áreas de pues, fibrosis o leucoariosis, le llamamos, endurecimientos, y puede tener microinfartos, etcétera, ¿no? Pero en algunas personas se han hecho estudios de resonancia y se ve su cerebro cómo está dañado y en cambio, y estas mismas personas, en cambio, están funcionando muy bien en la vida cotidiana y al hacerles valoraciones de la memoria están perfectamente bien. Y eso es algo que ha llamado la atención de los científicos, de los neuroinvestigadores, y esto le han llamado el cerebro resiliente, cómo funciona muy bien a pesar de verse tan mal en los estudios. Y bueno, pues esto probablemente sea debido a la neuroplasticidad, que gracias a ella, a cómo el cerebro tiene diferentes mecanismos de sanarse y de reconectarse, es que podamos tener esta neuroplasticidad y a pesar de los daños, de los microinfartos o de la atrofia, podamos seguir funcionando, pensando, hablando bien. La resiliencia con el estrés, por ejemplo, sabemos que un episodio adverso grave en una etapa crítica de la infancia puede cambiar nuestro funcionamiento cerebral, afectando la capacidad de afrontar experiencias desafiantes a futuro, ¿sí? Eh, y esto lo vemos con gente que vive con estrés postraumático, por ejemplo, niños que vivieron cualquier tipo de desgracia, no sé, un inundamiento, por ejemplo. He tenido pacientes que en su infancia, por azares del destino, las tormentas subían las crecientes de los ríos y sus casas eran arrasadas por los ríos. Y eso genera experiencias traumáticas, ¿no? Como lo mismo que nuestros pequeños ahora están viviendo con las separaciones, los divorcios y todo ese tipo de situaciones estresantes, pueden vivir con estrés, con un síndrome de estrés postraumático, es decir, que ahora nada más escuchan llover y ya tienen taquicardia, crisis de ansiedad, miedo, necesitan tomar medicamentos, etcétera, ¿no? Sin embargo, por otra parte, se sabe que exponerse a situaciones de estrés no es siempre dañino y puede incluso hacernos más resilientes. Todo depende de la gravedad de dichas situaciones, de cuánto tiempo nos exponemos a ellas yo diría también, pues, de la interpretación que se le da al evento adverso. ¿Sí? Un mismo niño que ve a su padre alcoholizado, violento, puede tener dos caminos básicamente, ¿verdad? Puede aprender de eso y ser más resiliente, o puede venirse para abajo ese niño, ¿no? Entonces, todo depende de la interpretación que se le dé a la adversidad. Bueno, entonces, y esto también depende de las exposiciones que nosotros tenemos. Hay ciertos niveles de estrés que podemos aguantar porque es algo breve o algo que podemos tolerar porque no nos afecta tanto o algo que sea un estrés ya muy crónico que nos llegue a enfermar. Todo depende. La resiliencia también tiene que ver con enfermedades, previene la aparición de las mismas, mejora la percepción de buena salud, acelera la curación y proporciona una vida productiva a pesar de la adversidad. Y lo vemos en los niños con cáncer, con leucemia, cómo interpretan su enfermedad y pueden sonreír y salir adelante si están en un entorno que lo propicie también.
Yo tenía un tío que de joven tuvo un accidente y estuvo cuadrupléjico, pues desde los 17 años hasta los 66 por allá. Entonces, este joven que dejó de caminar por un accidente, que no podía mover más que su cabeza, obviamente se deprimió y quería suicidarse. Y, bueno, la peor de las historias, ¿verdad? De dinámicas familiares que se alteran por un accidente. Y sin embargo, salió adelante y gracias a la resiliencia pudo hacer cosas que mejoraron su propia capacidad de vida y que lo hicieron lo más independiente posible, aunque no podría mover sus extremidades. Entonces, ejemplos hay muchos, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que intervenciones para mejorar la resiliencia pueden ayudar significativamente a los pacientes con cáncer de colon en etapa terminal a hacer frente más fácilmente a su adversidad, a soportar pues todo, ¿no? Las cirugías, las quimios, etcétera. Hay una relación bidireccional entre inmunidad y resiliencia. Las cualidades psicológicas que forman parte de este proceso de resiliencia pueden disminuir los efectos adversos del estrés sobre nuestras defensas. Los factores inmunes pueden influir en la forma en que las personas se adaptan a situaciones estresantes y se recuperan de ellas. Ahí está esta relación bidireccional de resiliencia y buenas defensas. A mayor resiliencia, mejores defensas. Entonces, pues ahora que necesitamos en tiempos de pandemia un buen sistema inmune para evitar los contagios o salir más adelante de COVID, pues practicar la resiliencia sería bueno. Bueno, la resiliencia también es menor en personas que padecen depresión. Además, se ha visto que las intervenciones para mejorar la resiliencia pueden ser efectivas, no solo para prevenir la depresión, sino también para promover la recuperación después de un episodio depresivo. Nuevamente, a mayor resiliencia, menor depresión, menor apatía, menor ansiedad y mayor calidad de vida. Y esto pues se ha demostrado en varios estudios en donde las personas, especialmente por ejemplo en este estudio de personas mayores con depresión, se encontró que había 4 factores que aumentaban su resiliencia. Uno era el sentido de determinación o el coraje para lograr un objetivo. Y creo que esto es algo muy propio, muy generacional de los que están arriba de 40 años en este momento, ¿sí? Ese coraje que a veces quisiéramos inyectárselos a nuestros pequeños. Yo, por ejemplo, tengo hijos y lo veo en los míos y en los compañeros de las escuelas y digo, caramba, a veces tiran la toalla muy rápido y parece que se frustran a la primera generacionalmente, ¿no? Entonces, no me quiero imaginar qué va a pasar cuando estos niños tengan 80 años, por ejemplo. Otro factor es el afrontamiento positivo, es decir, la capacidad de resolver problemas y el afrontamiento adaptativo, como es el hecho de aceptar y adaptarse a las situaciones adversas. Todo esto, además de un alto nivel de espiritualidad en los individuos, ha hecho que mejore su capacidad de resiliencia. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, la resiliencia como parte del duelo, de una crisis, pasando por la depresión hasta a aprender de nuestras tragedias. México, yo no sé qué tan resiliente sea, pero tenemos fama de buenos resilientes y lo hemos visto en los episodios más crudos de adversidades climatológicas, por ejemplo, ¿no? Y en la Ciudad de México, no se diga en el temblor. Y en los temblores recientes también, o sea, estas capacidades de organizarnos y ser resilientes, de apoyar, de que nos nace la cooperatividad y no solamente esto de cooperar y ayudar a los demás, sino de, pues, aguantar, ¿sí? Si uno lo quisiera poner en otros términos es aguantar carrilla, vara. Bueno, hay formas de medir la resiliencia, hay escalas, por ejemplo, hay una escala de resiliencia de los investigadores Connor y Davidson, en donde hacen un largo recuento de preguntas para que nosotros podamos calificar
si esto no, lo hacemos casi siempre o casi nunca lo hacemos, o a veces sí lo hacemos, o pocas veces, etcétera, ¿no? Y de esta manera podemos, mediante un puntaje, tener idea si somos más o menos resilientes. Connor-Davidson, lo pueden buscar y ustedes mismos calificarse. Pero algunas preguntas son, por ejemplo, ¿soy capaz de adaptarme cuando surgen cambios? ¿Puedo enfrentarme a cualquier cosa? Cuando me enfrento a problemas, intento ver su lado cómico. Enfrentarme a las dificultades puede hacerme más fuerte. Buenas o malas, creo que la mayoría de las cosas ocurren por alguna razón. Creo que puedo lograr mis objetivos incluso si hay obstáculos. No me desanimo fácilmente ante el fracaso. Me gustan los desafíos y etcétera. ¿Sí? Es una larga lista de estas preguntas para saber si somos más o menos resilientes. Cosas que mejoran la resiliencia, entonces, podríamos ir resumiendo en esta plática, son el sentido de gratitud, esta gratitud que todos debemos de observar en las personas mayores y de practicar. Gracias que amanece, gracias que Dios me permite llegar a esta noche, gracias que tengo techo, gracias que tengo comida, gracias que tengo familia. No estoy diciendo que hay situación de pobreza, no estoy diciendo que hay incertidumbre en el futuro, no estoy diciendo que hay crisis económica, no estoy diciendo que están enfermos muchos, no estoy diciendo que siento que la familia me está abandonando, etcétera. Estoy agradeciendo lo que tengo como lo tengo. Ese es el primer punto. Otra es nuestra creatividad. La creatividad que practicamos o que desarrollamos desde la infancia nos va ayudando precisamente a que el cerebro tenga más conexiones por diferentes caminos y que podamos saltar de un lado a otro. Es decir, la creatividad que necesitamos para, por ejemplo, si vamos caminando y hay una zanja abierta en el camino, bueno, pues no detenernos ahí y llorar porque ya no podemos avanzar en la carretera porque está una zanja y qué tragedia y ahí me quedo, ¿no? No, al contrario, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar unas ramas, voy a brincar por acá, voy a construir un puente. O sea, esa creatividad la vamos desarrollando desde niños a través de las artes. La flexibilidad y aquí se refiere no tanto a la física, sino a la psicológica y la cognitiva. Así que, por ejemplo, si tú o yo nos estamos haciendo personas cuadradas, ahí alerta, ojo, eso es lo que debemos de evitar. Si somos ese típico personaje cascarrabias que no aguanta ningún cambio de los planes, que todo se tiene que hacer como uno dice, que no tolera que haya variantes en los diferentes aspectos de la vida, somos poco flexibles. Y no se trata de vivir en nuestro metro cuadrado, sino pues precisamente de irnos adaptando. Yo creo que eso es algo de lo más difícil de aceptar, por ejemplo, intergeneracionalmente, como por ejemplo, las personas mayores ahora tienen que aceptar los nuevos noviazgos, ¿no? Que vaya tu nieta a la casa, lleve a su novio, que viven juntos, pero son novios, pero se van de fin de semana juntos, pero son novios. Entonces, eso no lo entiendo, eso no es de mi época, definitivamente. Esa forma de visitar a la novia no es lo que yo estoy acostumbrado, pero, a ver, ¿cómo puedo ir siendo flexible en mis ideas? Número 4, la esperanza, ¿sí? Si nos dicen que no va a haber salida de esta pandemia, pues ya muchos pues dicen, mejor me voy. En cambio, lo que tratamos de promover es que esto tarde o temprano va a tener una salida, que vamos a vivir unos años tal vez con el cubrebocas y van a estar ahí las cuestiones de las vacunas con todas sus controversias, pero no sé, de alguna manera vamos a volver a la normalidad, al hecho de reunirnos y de platicar, abrazarnos, etcétera. Eso, bueno, al menos queremos tener la esperanza. Punto número 5, la paciencia.
La paciencia mejora la resiliencia. Número 6, la espiritualidad que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y el número 7, el enfoque que tenemos en las soluciones y no en los problemas. Así es que cada vez que uno se sienta que está atorado, que está en el hoyo, pues lo que debe decir es cómo sí, o sea, cómo sí puedo hacer para que se mejoren las cosas. Buscar siempre el cómo sí. O sea, estoy envejeciendo, siento que me veo mal, me siento débil, enfermo. Bueno, a ver, ¿cómo sí puedo hacer lo contrario? Eh, Quisiera trabajar, me siento que estoy desperdiciando, siento que soy una fruta en todo su esplendor y que puede dar de sí, tengo muchos conocimientos, puedo dar de mí, ¿cómo sí puedo hacerlo real? ¿Cómo sí puedo estar en contacto con otras personas? ¿Cómo sí puedo ir al teatro? ¿Cómo sí puedo ir a un restaurante? ¿Cómo sí puedo hacer ejercicio? ¿Cómo sí enfocarnos ahí? Y yo pondría aquí, para ir practicando precisamente esta flexibilidad y adaptación y el enfoque en las soluciones, etcétera, yo pondría también el consejo para que las personas los desarrollemos y el consejo consiste en que digamos que sí a toda propuesta saludable, ¿sí? Entonces, ponlo como una tarea. El día de hoy voy a decir que sí a toda invitación. Oye, papá, vamos a tener, quiero que escuches a los nietos que te vienen a leer un cuento, ¿sí? Entonces que tú digas que sí y que no digas es que ahorita estoy cansado, estoy mareado, no quiero ahorita gente, tengo miedo, etcétera. ¿Cómo decir que sí a toda propuesta sana? Tú di que sí y verás que las cosas se van acomodando. Entonces, bueno, pues la resiliencia, decíamos, es esta habilidad que se puede aprender o que se puede reforzar a través de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, y hay algunas formas que pueden aumentar nuestra resiliencia. Una es hacer conexiones sociales. Dos es aceptar que el cambio es parte de la vida. Decíamos, la vejez es parte de la vida, entonces no hay que tenerle miedo a la vejez, no hay que tenerle miedo a la vida, aceptar estos cambios. Tener objetivos y metas realistas, y yo se los propongo que se hagan cada 7 años, que si tú tienes ahorita 60, pues entonces estés planificando tu vida y no lo veas como que es un fin, ¿no? O sea, que no viene con la jubilación el fin de la vida, no viene con el divorcio el fin de la vida, no viene con el nido vacío el fin de la vida, sino que uno pueda ir haciendo planes por lapsos de 5 o 7 años y que sean realistas, claro. Tomar acciones decisivas en lugar de separarse por completo de los problemas y del estrés y desear que simplemente desaparezcan, porque eso sería pues aplicar el síndrome del avestruz, ¿no? De querer simplemente esconder la cabeza. Mantener una perspectiva optimista ante las cosas. Tú intenta visualizar lo que quieras y en lugar de preocuparte por lo que le temes, en lugar de preocuparte por las dificultades posibles, enfócate en el cómo sí. Cuidarte a ti mismo, no olvidar cuidar lo que comemos, la oración y en algunos casos, pues la terapia cognitivo-conductual puede ayudar a mejorar la resiliencia. Y esto, pues, nos ayuda a sobrevivir la pandemia. Identificando nuestras emociones y tratando de manejarlas, buscando todos los argumentos posibles para no perder la esperanza, intentar llevar la vida lo más parecido posible a como lo estábamos viviendo antes del encierro. Ante la muerte de un ser querido, ante el miedo por una enfermedad mortal, ante el encierro, ante la pérdida del trabajo, ante la pausa de grupos, clubes, talleres, ante la dependencia que ahora tenemos y la pérdida de la movilidad, de la libertad, ante todo esto necesitamos ser resilientes. Y bueno, pues quisiera terminar con este ejercicio práctico. Es un taller de adversidad que describió una experta en resiliencia
de Nueva Zelanda, la doctora Lucy Hone. Entonces dice, escoge un evento adverso en tu vida actual, ¿sí? Escoge el que tú quieras de todos los que se están viviendo. 2, reconoce las emociones que sientes por esto. Y 3, haz un acto de gratitud plena por el evento y todo lo relacionado. Y ahí está el sinsentido, ¿no? El sinsentido es precisamente cómo yo puedo dar gracias por, no sé, por el evento adverso que tú hayas escogido. No se puede, ¿no? Pero tal vez sí, en este momento no, pero tal vez sí, en el futuro, y dejando reposar las emociones y observando a través del tiempo en retrospectiva, sí podamos dar gracias por el aprendizaje que hemos tenido gracias a la adversidad, ¿sí? Entiende, dice la doctora Lucy, que las cosas pasan porque estamos expuestos al sufrimiento y a las adversidades, es parte de la vida, y tú puedes elegir en dónde poner mayor atención. Si puedes enfocarte en la tragedia, en el sufrimiento o en otras cosas. Siempre preguntándonos o preguntándote, ¿lo que estoy haciendo en este momento me ayuda o me daña? Y pues, pues creo que eso es hasta ahora. ¿Sí? Necesitamos resistir. En conclusión, la resiliencia es un concepto nuevo, cada vez más utilizado. Se define como un factor protector que hace al individuo menos susceptible a eventos adversos, lo cual conduce a desenlaces positivos. Es una adaptación positiva posterior a eventos estresantes. Es la habilidad para afrontar una dificultad o situación estresante o traumática mientras se mantiene o se recupera el funcionamiento normal. Y ya decíamos, a mayor resiliencia, menor vulnerabilidad y menor riesgo de enfermedad. Yo te dejo con esta frase que es de Albert Einstein y dice, la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes de seguir en movimiento, debemos de seguir pedaleando. Muchas gracias por esta conferencia, su atención y ahora sí, si hay preguntas, Adolfo, Claro que sí, estoy doctor. a tus órdenes. Claro que sí. Oye, no, pues primero muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos has compartido el día de hoy. Desde cómo inicias tu presentación haciendo esa simbología tanto del árbol frondoso como las palmeras, que no son tan frondosas, pero cómo resisten, ¿no? A la fuerza del viento, ¿no? Y todo lo que, pues ahora sí que pues fuiste mencionando a lo largo de esta presentación, que para la mayoría de los que estamos aquí pues son conceptos nuevos, ¿no? Y sí, efectivamente, aquí hay algunas preguntas. Una de ellas dice que si podrías ampliarnos un poquito más el concepto sobre el proceso de envejecimiento. Creo que a todos nos llamó la atención cómo empieza a modificarse tu cuerpo después de los 30 años y con qué reserva vas a llegar tal vez a los 90 o a los 100 años, ¿no? Pues todo depende de la teoría de envejecimiento que estemos utilizando. Hay muchas teorías. Por ejemplo, hay una teoría del estrés oxidativo en donde dice que nuestras células, por el simple hecho de estar produciendo energía, están desechando sustancias, ¿verdad? Radicales de oxígeno y estos son los que oxidan, ¿verdad? La teoría esta de los oxidantes y cómo nos van envejeciendo. Y en base a eso hay gente que pues se atreve a decir que están envejeciendo desde que nacemos, ¿verdad? Porque el simple hecho de una célula estar trabajando y de un cuerpo estar vivo, pues implica este proceso de oxidación y en teoría uno estaría envejeciendo. Hay en esa misma teoría cosas que nos protegen del envejecimiento y que parecen agotarse a lo largo de la vida. Sucede que cuando en teoría dejamos ya de reproducirnos, cuando se cumple nuestra meta biológica de reproducción, es decir, entre los 15, 30 años más o menos,
biológicamente el humano está en sus mejores capacidades reproductivas y cuando esto pasa, pues hay cambios, van apareciendo cambios primeramente hormonales y luego todo en cascada que va haciendo que uno vaya envejeciendo. Entonces, por eso más o menos es que se escoge la edad de 30 años. Hay personas que envejecen más pronto, otros más tarde, y todo depende de nuestra genética, porque en efecto, mucho de lo bien o mal que envejecemos depende de nuestra genética. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, yo tengo genética de canas tempranas y hay gente que tiene genética de tener 70 a más y tener una piel muy lozana y, o sea, parecer jóvenes, come años, ¿no? Y así hay familias longevas, pero entonces en general es a los 30 años, hipotéticamente estamos al 100% de nuestras capacidades y van disminuyendo. Por ejemplo, la vista, digamos, la capacidad de ver va disminuyendo, creo que es un 0,8% por año. Los riñones van disminuyendo 1,1% por año. O sea, pero podríamos decir que en Claro. medio es 1% por año, y es así como se calcula esta. Claro, al esta- final es una maquinaria que está trabajando durante este determinado número de años. Conforme son más años, pues obviamente el desgaste pues, es mayor y se refleja físicamente, ¿no? Ley de vida. Así es, ley de vida. De Aquí vida. otra pregunta que dice, ¿qué, qué tan representativo, qué tanto afecta el estrés juvenil cuando realmente llegas a la vejez? Bueno, nuestras capacidades de afrontamiento precisamente nos pueden hacer que nos desarrollemos en toda nuestra edad adulta, madura, bien, aparentemente bien, pero en la vejez, con los años, en general el humano se va haciendo tanto más espiritual y con más necesidad de socialización y de introspección en su vida, de análisis, de esta capacidad de reflexión que tenemos en nuestra vida y se va haciendo en general más sensible. Y ocurre frecuentemente que hay algunos traumas de la infancia o algunos episodios estresantes de la juventud o de la edad muy temprana que van aflorando en la vejez. Y esto no sé explicarlo por qué. A lo mejor alguien del público o alguien que sepa más como de sociología o de antropología nos pudiera decir, pero básicamente la persona se hace rígida, te ayuda en los episodios estresantes, por ejemplo, ser huérfano, ¿no? Ok, yo quedé, o alguien quedó huérfano, pero salió adelante y se fue a trabajar a la central y estuvo vendiendo en el mercado y salió y salió y salió y salió, creó un gran emporio, un hombre de mucho bien, una persona de mucho bien, y en la vejez empieza a llorar como un niño abandonado porque pues quedó huérfano, ¿no? Entonces, así nos vamos reconectando con Teniendo nuestra infancia. una Sí. Muy bien. Me preguntan también si existen diferentes tipos de resiliencia. Pues no que yo sepa. Ahí están básicamente estos tipos de resiliencia. Es un concepto que se está desarrollando también. Es algo que estamos hablando y que la gente está escribiendo sobre ella. Pues no sé, a la persona que preguntó a lo mejor se le antoja una resiliencia leve, moderada, o cómo se le antoja una resiliencia permanente, una resiliencia condicionada, ¿no? Porque sí, puede ser que alguien sea más resiliente, por ejemplo, cuando tiene que ser más fuerte, más valiente, pero a solas se quebra más fácil. Está muy interesante esa pregunta. Gracias, pero no creo que no hay subdivisiones de la resiliencia. Perfecto. Aquí me mencionan si la memoria entonces está relacionada con la resiliencia. Pues no sé si haya una relación directa, pero lo que se ha visto son relaciones indirectas. Personas que son más resilientes mediante estas escalas psicológicas que vimos, personas que son más resilientes tienen un cerebro con menos afectación, ¿verdad? Ok, Sí, entonces entonces sí la hay de sí, manera indirecta. perfecto. También me preguntan
¿Qué tan importante es tomar agua en este proceso, En el proceso de la la, resiliencia? mm, pues digo, yo creo que eso, igual que en toda la vida, ¿no? Digo, tomar agua, pues yo pienso que aplica a a todas las etapas de la vida y en todo momento, ¿no? En época de calor, en estos momentos hay que tomar mucha agua. Más, Sí, más, con más. mayor razón. Aquí también me pregunta, dice, ¿con qué intervenciones mejora la resiliencia? Bueno, ya lo vimos aquí Las láminas, en las láminas y la con ventaja es que esta evidencia. presentación queda grabada, pero ya lo vimos, había una diapositiva en donde